¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a esta serie de charlas, enseñanzas, donde queremos profundizar algunos aspectos importantes de la palabra de Dios y es realmente una alegría y un gozo compartirlo con todos ustedes. Hoy vamos a estar viendo la segunda parte de la enseñanza titulada Finalmente Hermanos o Finalmente Mis Hermanos. Ya habíamos visto que antes de colocarnos la armadura de Dios es importantísimo, muy importantísimo, desarrollar nuestra autoridad espiritual. Porque a menos que haya un guerrero dentro de la armadura, no va a haber un guerrero por más que nos pongamos la armadura, ¿sí? Podemos disfrazarnos con una armadura, pero eso no significa que seamos realmente verdaderos guerreros. El apóstol Pablo nos habla en el libro de Efesios con respecto a este tema. Vimos en la primera parte de esta enseñanza que él no está en el negocio, o el Señor no está en el negocio de repartir uniformes, sino en el negocio de equipar a sus soldados. ¿Y cómo lo hace? Poniendo capa tras capa, ¿sí?, de esa ropa interior gruesa que es necesario utilizar cuando nos ponemos la armadura, porque si no nos podemos lastimar. Siempre estamos mirando, cuando hablamos de armadura, esos guerreros de la Edad Media, los caballeros, con una armadura completa, con casco, desde la cabeza hasta los pies, pero esa gente no podía utilizar esa armadura si antes no se ponía una ropa especial interior gruesa para no ser lastimado por la armadura, porque contenía bisagras y eso hacía que se rompiera la piel, la carne. Entonces era importante utilizar una ropa interior adecuada. Entonces vimos que el libro de Efesios, cada capítulo el apóstol Pablo va poniendo o va desarrollando la autoridad interior de cada uno de nosotros como hijos de Dios, para concluir diciendo en Efesios capítulo 6, verso 10, finalmente, mis hermanos, o por lo demás, hermanos, o en conclusión, de acuerdo a todo lo que hemos visto, por lo tanto, fortalézcanse con esa palabra, con eso que hemos visto, y ahora sí empieza a hablar con respecto a ponernos la armadura de Dios. La mayoría de la gente se quiere poner inmediatamente la armadura, pero primero tenemos que fortalecer y formar la identidad del soldado y luego colocarnos la armadura de Dios. Somos empoderados cuando entendemos cuál es nuestra autoridad como hijos de Dios, cuál es nuestra identidad como creyentes, y eso es lo que hace el apóstol Pablo al ir compartiendo con los creyentes de la iglesia de Éfeso, capítulo tras capítulo, enseñanzas importantes, poderosas, que nos establecen como soldados y fortalecen nuestra autoridad espiritual. Primero hablamos sobre que es muy importante que todas estas enseñanzas tienen que ser, en primer lugar, nos tenemos que apropiar de ellas y tienen que ser reveladas a nuestro espíritu. No es simplemente aprenderlas, no es simplemente estudiarlas, sino pedirle al Señor que se revelen a nuestro corazón. Y vamos a enumerar algunos principios fundamentales para ser fuertes en el Señor y que son la antesala o el paso previo antes de ponernos la armadura de Dios y someter las fuerzas de oscuridad, como vimos o como se ven en Efesios capítulo 6. Verdades que nos enseñan quiénes somos en Cristo, fortalecen nuestra fe, nuestro hombre interior, es decir, forman y fortalecen la identidad del soldado. Y en primer lugar, algo importante tiene que ver con la fidelidad. Efesios capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. La santidad es algo que lo podemos recibir cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Inmediatamente Él nos justifica y nos hace santos, somos santificados, apartados por Cristo. Pero la fidelidad tiene que ver con decisiones nuestras. Tiene que ver con nuestro deseo de permanecer fiel al Señor, de ser fiel en lo poco, como dice su palabra. Si somos fieles en lo poco, sobre mucho
el Señor nos va a poner. Y esta es una cualidad, la fidelidad, que es necesario desarrollarla, ¿sí? Desarrollarla profundamente en nuestras vidas, porque es una cualidad un poco olvidada. Tal vez la gente prefiere tener otras cualidades como la inteligencia, como la fama, el dinero, algún talento especial, pero fidelidad no parece ser una opción o no creo que esté en la lista de muchas personas. Quiero que me conozcan por ser una persona fiel. Sin embargo, Dios valora tanto la fidelidad, tanto que 1 Corintios capítulo 4, verso 2 dice: ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno de ellos, sea hallado fiel. Y la fidelidad, cuando el Señor nos habla de fidelidad, nos habla de una persona íntegra, una persona digna de confianza. Y esto es muy imprescindible en los guerreros de Dios. Apocalipsis capítulo 17, verso 14 dice, o aquí enumera tres cosas importantes que tienen los verdaderos guerreros de Dios. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 17, verso 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Son llamados y elegidos y fieles. El Señor vencerá. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y es el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Tres cualidades tienen los soldados o los guerreros que están batallando contra las fuerzas del mal y que lo ayudan al Cordero a ser vencedor, establecer su autoridad. Y estas son las personas con las cuales el Señor se quiere rodear. Son llamados, son elegidos y son fieles. Llamado, elegido y fiel. Tres cualidades. La primera, nosotros no tenemos ningún control sobre ella. Somos llamados por Dios. Él toma la decisión de llamarnos. La segunda, somos elegidos. Es algo que también el Señor hace. Pero la tercera, fieles. Fidelidad es una decisión importante que tenemos que tomar cada uno de nosotros. Y tal vez, mi querido amigo, mi querida amiga, sos una persona que año tras año has estado en las trincheras, luchando por la causa del Señor, sirviendo, trabajando, y tal vez no has tenido grandes reconocimientos, no sos valorado por tu inteligencia, por tu capacidad, por tu carisma, por que tenés un poder sobrenatural, pero quiero decirte que si eres fiel para Dios, esa fidelidad tuya es muy valorada, muy importante. Y yo te animo a que sigas siendo fiel. A pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, pruebas que tengas que atravesar, es importante que sigas siendo fiel en aquello que el Señor te ha dicho que hagas. No bajes los brazos, por favor. Vos que estás desanimado, desanimada, que tal vez has hecho y dado tanto por el Señor y nadie ha valorado lo que has hecho. Es muy común eso, es muy común, ¿sí? Pero el Señor te aplaude. El Señor te recompensa. Él te va a dar una gran recompensa porque Él valora a los fieles, aquellos que entregan todo por el Señor. ¿Recordás la característica de el mayordomo infiel que encontramos en los evangelios? Recibió un encargo de parte de su señor y cuando su señor se fue, él vivió como quiso. Eso no es fidelidad. No aceptaba las demandas o las órdenes que su señor le había dejado con respecto a que alimente a los otros sirvientes. Dice que no les daba de comer, los maltrataba, los golpeaba, él se emborrachaba. Ni siquiera estaba consciente de que un día iba a venir su señor y él tenía que dar cuenta de todo y no estaba preparado para el regreso de su señor. Pero luego llega su señor y bueno,
lo castiga severamente y pregunta, ¿quién es ese siervo fiel que hace todo lo que su señor le pide y que le da a los sirvientes la comida a su tiempo y administra las cosas con puntualidad? ¿Quién es? Él está buscando a esa gente. Y hay muchos de ustedes que están escuchando, mirando esta enseñanza, que son fieles y que nadie los ha valorado por mucho tiempo, pero el Señor, en esa batalla final contra las fuerzas del mal, se va a rodear de gente fiel como vos, de esos que no bajaron los brazos, que a pesar de que no tuvieron el reconocimiento debido, a pesar de los años, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, siguen luchando, siguen trabajando, siguen sirviendo al Señor. Yo quiero felicitarte, quiero aplaudirte, si podría decirlo así de alguna manera, porque esa es la gente que está preparada para luchar y vencer al enemigo. Otra cosa importante que quiero remarcar es lo que enseña Efesios capítulo 1, verso 2. Y dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia es el favor inmerecido de Dios derramado sobre cada uno de nosotros. Esto llega a nuestras vidas, no lo podemos ganar, no podemos comprarlo, no podemos pagar un precio por él. Es a través de nuestra relación con el Señor. Tanto la gracia y la paz llegan a nosotros mediante nuestra fe en el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 1 dice que justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estamos en buena relación con Dios y tenemos paz con Dios a través de nuestra fe en Jesús. Y estas dos cosas son importantes. No podemos luchar contra las fuerzas del mal si no, primeramente, hemos recibido la gracia y estamos en una buena relación con Dios, ¿sí? Si no sos un hijo de Dios, si no tenés a Cristo en tu corazón, si no has sido santificado, purificado por la sangre de Jesús, no podés enfrentar las fuerzas del mal, no podés enfrentar al enemigo, estás en desventaja, tenés que ser un hijo de Dios. Y el verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos que luchar por la bendición, alcanzar la bendición, rogar por la bendición, pero acá dice que ya hemos sido bendecidos y no en una parte o en una pequeña cuota, sino con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenés el paquete completo. Sos bendecido con toda bendición como cualquier otro creyente en el mundo. Si hay alguien en el mundo que tiene algo especial de parte de Dios, eso también está disponible para ti. No hay personas más o menos bendecidas por Dios. Todos hemos recibido el paquete completo. Nada nos falta. Colosenses capítulo 2, verso 10 dice que en Él estamos completos. El Señor te ha dado todo lo que necesitas para vivir una vida abundante y victoriosa. No es que a algunos les dio más y a otros les da menos. Todos tenemos ese mismo paquete de bendiciones. Toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Y es necesario entonces por eso quitar el complejo de segunda categoría y pensar de que hay otros que son mejores que yo, o que otros tienen más poder o más capacidad o más, pueden tener más práctica, tal vez más habilidades que han desarrollado con los años, pero potencialmente somos todos iguales. Tenemos el mismo Espíritu Santo. A veces decimos, no, aquel tiene la doble porción del Espíritu y yo tengo un chorrito, una gotita. No, todos tenemos la porción completa, la unción completa, el poder completo y todas las herramientas que necesitamos para la victoria. Por eso es importante que quites de tu vida el complejo de inferioridad o de segunda categoría. No existe. En el reino no existe. Todos los que somos hijos de Dios hemos sido bendecidos por medio de nuestro Señor Jesucristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, por haber recibido a Jesús en nuestro corazón. Y esto es
Maravilloso. Así que quita de tu vida este complejo, vamos a decir, de segunda categoría. Pensar que el otro puede y yo no. No. Si alguien tiene algo de Dios y puede hacer algo de parte de Dios, esa bendición también está disponible para todos nosotros. ¿Sí? Tenés que apropiarte de ella por fe. Bueno, hasta aquí vamos a llegar por hoy. Hay mucho más para seguir compartiendo. Quédate atento, expectante a las próximas entregas. Seguimos desarrollando el potencial del guerrero espiritual que hay en cada uno de nosotros para luego sí ponernos la armadura de Dios. Si te gustó esta enseñanza, te gustó este video, compartilo con tus amigos, con tus conocidos, suscríbete a nuestro canal. Te envío un abrazo grande. Mi nombre es Mario Serrano. Dios te bendice y hasta la próxima.